de febrero del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil. Las 7 preguntas de la consulta sobre temas que se eludió consultar al pueblo. La aplicabilidad del pronunciamiento popular y la generación de un nuevo mandato para los actores políticos y el poder constituido. Además, María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República. La consulta popular como resultado del diálogo social propuesto por el presidente Lenín Moreno. ¿Se cubren todas las inquietudes de la ciudadanía? Lo vamos a examinar. Y Pavel Muñoz, asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana, presidente de la Comisión del Régimen Económico. Más allá del no a 3 preguntas, ¿es legítimo consultar al mandante constituyente sobre temas trascendentales para la vida nacional? Lo analizamos. El cabecilla del ala disidente de las FARC que no acató el acuerdo de paz con el gobierno de Colombia, Walter Arizala, alias Guacho, y que habría sido el responsable del atentado al destacamento de policía de San Lorenzo en Esmeraldas, habló para RCN de Colombia y explicó por qué la tropa no se acogió al desarme, mientras el fiscal de Colombia señaló que se lo busca intensamente. Son disidentes de la columna Daniel Aldana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. No se sumaron al proceso de paz con el gobierno colombiano y decidieron seguir con sus actuaciones armadas. Esta facción es liderada por el ecuatoriano Walter Patricio Artizala Bernaza, alias William Quiñones o Guacho. Se habría unido a la guerrilla en el 2007. Fue escalando posiciones hasta llegar a ser comandante de guerrilla con 25 unidades bajo su mando. Guacho fue jefe financiero de la guerrilla y experto en explosivos. En declaraciones al canal colombiano RCN, explicó los motivos por los que no se acogió al acuerdo de paz. Nosotros no nos acogimos al proceso de paz, no era porque no estuviéramos de acuerdo, sino que hubo una desigualdad en los guerrilleros medios, sí, y la tropa. Entonces nosotros miramos que no hay la necesidad de continuar en un proceso, lo cual el gobierno no nos está cumpliendo, ni a nosotros como guerrilleros, ni al campesinado. Según la Fiscalía de Colombia, Guacho opera y se moviliza entre las poblaciones de Tumaco en el departamento de Nariño en Colombia y Limones o Valdés en la provincia de Esmeraldas en el Ecuador. Alias Guacho lo tenemos claramente identificado con orden de captura en Colombia desde hace mucho tiempo, desde cuando él formaba parte de las FARC, y ahora como disidente de las FARC más recientemente, hace unos 6 meses, y hemos visto sus movimientos, cómo se traslada hacia su hogar materno aquí en el Ecuador. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi, buenos días a todos. El mismo Guacho confirma lo que señalamos el lunes. Hay miles de paramilitares que no tuvieron cabida en el acuerdo de paz de las FARC con el gobierno de Colombia. Eso era perfectamente previsible, porque ha ocurrido con todos los acuerdos que terminan en una guerra de guerrillas. Solo hay cabida para la élite política de los comandantes, mientras las tropas paramilitares quedan en la desocupación y lamentablemente se convierten en una amenaza para países vecinos. Por eso es urgente reforzar la cooperación del Estado colombiano, puesto que cuando se negociaba el acuerdo en Cuba, el gobierno del Ecuador hizo de incondicional y emocionado espectador. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Las 7 preguntas de la consulta popular directamente se relacionan con temas que el pueblo debió ser consultado según lo establecen la Constitución y la ética política. Pero que el entonces presidente Rafael Correa prefirió resolver en una Asamblea Nacional cuyo nivel de sumisión alcanzó cumbres históricas en el periodo 2013-2017. Uno de esos temas en los que el pueblo expresó de viva voz su voluntad fue la ley de plusvalía. Recordemos. Ustedes quieren que Ecuador sea Venezuela. Ustedes quieren el país que nos propone Correa. Ustedes quieren que se
Jaime Nebot, líder del PSC y alcalde de Guayaquil. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días con usted, Alfredo, y con todos los televidentes. La ley de plusvalía ha podido ser derogada sin consulta por el presidente Lenín Moreno, mediante proyecto de ley de urgencia económica. ¿Qué significado tiene entonces que se lo decida en consulta popular? Posiblemente haber comprendido que esa ley paralizó un dínamo de la economía como es la construcción, generó desempleo e inclusive pérdidas para el fisco, porque cuando las empresas no venden, no hay IVA, y cuando no ganan, no hay impuesto a la renta. Seguramente mandar el proyecto a la Asamblea iba a tardar mucho si pasaba y si pasaba bien. De manera que yo creo que es pertinente hacerlo vía consulta popular, porque el pueblo entiende claramente que si compra y vende una casa en distinto precio, esa diferencia de precio le pertenece al que hizo el esfuerzo, no a un Estado que para fondear dilapidaciones echa mano a la plata del pueblo. Y por otro lado, la construcción se paró, no porque los banqueros no querían prestar, no porque los constructores no querían construir, porque el pueblo pobre dejó de comprar casas de interés social por no compartir con el Estado su derecho a la prosperidad y el fruto de su esfuerzo. Entonces se perdieron plazas de trabajo y yo creo que la gente... Y no se recaudó nada tampoco, porque se ha servido de nada la ley. No, se recaudó menos. Claro. Porque las empresas que vendían materiales de construcción, las empresas constructoras dejaron de funcionar en gran medida y eso hizo menos IVA y menos impuestos a la renta. El endurecimiento de la ley penal en los casos de corrupción y de violación sexual a menores tiene como antecedente una década de permisividad que no solo estuvo presente en decisiones de gobierno, sino en una legislación que encementó autopistas de impunidad. Estos mandatos de la consulta, ¿deben esperar reformas legales o exigen acción inmediata de las actuales autoridades, no solo del Ejecutivo? Acción inmediata. Acción inmediata y concientización de que ahí no debe quedar la cosa. Definitivamente la seguridad es el primer deber del Estado y el primer derecho del ciudadano, y cuando no se actúa pasan cosas graves. Lo de San Lorenzo, por ejemplo, como usted lo anotó. Y por eso fíjese usted algo importante. El proyecto que presentamos, y digo presentamos, lo presentó el Cabildo de Guayaquil, dejando a un lado diferencias políticas, ideológicas que no caben cuando se trata de la vida de la gente, apunta a los que matan, secuestran, violan y roban, y apunta a que esa indignante rapidez con que salen de la cárcel termine. Ha habido gran apertura, el proyecto va a tener más de 80 firmas, pero ¿hasta dónde llega la actitud política negativa, ajena a la gente? Hay un grupo de legisladores minoritarios que por coincidencia empujan el no en la consulta, que han llevado esa situación a decirle no a la vida, no a la seguridad, cuando hay que decirle no solo sí por las razones que hemos explicado a nuestro juicio, a las preguntas de la consulta, sino más allá de la consulta, sí a la vida y sí a la seguridad de la gente. ¿Hasta cuándo la politiquería puede llegar a hacer leyes y auspiciar leyes prodelincuenciales que benefician a los victimarios y no a las víctimas? Felizmente no son mayoría esta vez. Se ha señalado por parte de los que pregonan el no, que el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana va a durar 5 años en el poder hasta las elecciones seccionales de 2023, porque el artículo 117 de la Constitución prohíbe hacer reformas legales dentro del año previo a un proceso electoral, y que ya no quedaría tiempo para reformar el Código de la Democracia y para incluir la elección de consejeros en febrero de 2018. Pero el artículo 106 de la Constitución manda que el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. O sea, un pronunciamiento popular no es una simple reforma legal. ¿Qué norma prevalecerá? Usted tiene claro el tema, Alfredo, y bien que lo toque, porque la pregunta está un poco mal planteada en cuanto a la importancia de las cosas. Hay que analizar el fin. El fin es la elección popular directa con severos requisitos de nuevos miembros del Consejo de Participación. Eso no tiene que esperar a ninguna elección normal de alcaldes, de prefectos o de presidentes
y asambleístas. Se puede convocar perfectamente por el mandato popular, precisamente para implementarlo, una elección especial para elegir por vía directa y sufragio popular universal a los miembros de ese consejo tan pronto se cumplan los requisitos legales para una elección. El Consejo Nacional Electoral, en su práctica consuetudinaria de negar solicitudes de consulta popular, rechazó la de Yasuníes sobre la explotación del IDT en el Yasuní. Este es otro tema que se eludió consultar al pueblo y la pregunta obviamente no es la misma de Yasuníes porque esa explotación ha avanzado y la pregunta solo pone límites a la autorización que dio la Asamblea. ¿Son necesarias esas limitaciones o era razonable proponer la prohibición? Yo creo que la pregunta esa y la de la minería, o sea, petróleo y minería, son muy necesarias y racionales, porque los que están planteando, si uno dice sí como ciudadano y como creo que se va a decir mayoritariamente en la consulta, es lo siguiente: usted como ciudadano quiere que se respete la naturaleza, se mitigue, se cuide el medio ambiente, se respete el planeta en materia de explotación minera y petrolera. Yo creo que la respuesta es sí, pero al mismo tiempo se pregunta, ¿quiere usted que cumplido aquello se explote racionalmente el petróleo y los minerales y se los ponga al servicio de la mejoría de la calidad de vida y la generación del pueblo, de empleo para el pueblo ecuatoriano, especialmente para los más pobres? Y yo creo que la respuesta es obvia, sí. No puede haber planeta sin gente, ni gente sin planeta. Los extremos son ridículos. Además, según dijo ayer el ministro de Hidrocarburos, ese petróleo del Yasuní será destinado para ser procesado en la refinería de Manabí, que ha sido redimensionada a la tercera parte de lo que había proyectado el gobierno anterior. Es decir, que es un petróleo que tiene una finalidad específica y que en efecto no está en detrimento de la naturaleza. Me parece bien, pero a mí me gusta ser directo. Yo creo que las explicaciones específicas huelgan en eso. Yo pienso que el desarrollo sustentable es la meta. Explote los recursos naturales de un país, no solamente petróleo y minería, pesca, etcétera, respetando la naturaleza en forma previsiva, con mitigación. Pero los recursos, pónganlos al servicio del desarrollo del pueblo ecuatoriano, del empleo y del progreso. Eso es lo soberano, eso es lo estratégico, nada más. El pronunciamiento popular de obligatorio e inmediato cumplimiento plantea a los actores políticos nuevos alineamientos en una asamblea que ha estado paralizada por la división del bloque de mayoría que prácticamente ya no existe. No le queda más remedio a la asamblea respecto a la consulta popular que implementar la decisión del pueblo. No confundamos, el legislador, y alguien se confundió por allí, eso es lo malo de no tener las cosas claras. Cuando hay una consulta popular, no puede actuar en contra de lo decidido por el pueblo. El gran legislador, el pueblo, ya decidió. Al legislador mandatario lo que le toca es implementar la decisión popular en forma urgente y ceñida a lo que dijo el pueblo. No hay otro remedio, así tiene que ser. Es decir, que veremos próximamente nuevas mayorías en la Asamblea. En este caso yo no creo que cabe en mayoría, cabe acatar o desacatar insolentemente la voluntad del pueblo. En cuanto a la no reelección, usted claramente ha manifestado su apoyo a volver al sistema de Montecristi de una sola reelección consecutiva. Eso marcaría definitivamente su despedida de la alcaldía, en la cual ha estado un buen tiempo, y seguramente marcará también una nueva dirección en su vida política, o piensa retirarse de la política. Yo he sido muy claro, Alfredo, la diferencia entre el presidente Correa y yo es que él forzó inconstitucionalmente una posición jurídica para postularse. Yo nunca lo he hecho y no lo voy a hacer, y he sido claro. Si el sí por el cual estoy votando y por el cual estoy promoviendo, no porque la reelección sea mala, la reelección de un buen funcionario es buena y conveniente para el pueblo, pero el otro extremo
es que sea ilimitada, pues que sea eterna, que sea permanente. Eso es malo para la democracia. Si el sí gana, no podré ser candidato a alcalde y no quiero ser candidato a alcalde. Y si gana el no, cumpliendo, como en esta vez se cumpliría, aunque no creo que suceda, los procedimientos del caso, podría ser, pero no voy a hacer porque no quiero. Yo de la actividad política, si por política entendemos preocuparse por el pueblo guayaquileño, ecuatoriano, por su bienestar, no me voy a retirar nunca. Otra cosa es que para hacer eso yo necesite ser funcionario público de elección popular, alcalde, presidente o lo que sea. Yo pienso que usted cumple con su deber como ecuatoriano, el empresario cumple con su deber como ecuatoriano. Toda persona que cumple con su deber y lo hace bien, cumple con el Ecuador. No es necesario tener canonjías públicas para eso. Jaime Nebot, gracias por acompañarnos en Contacto. Gracias a usted. Estefi. 7 de la mañana con 16 minutos, tiempo de irnos a una pausa. Cuando regresemos, María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República. Y hablamos de la consulta popular como fruto de un diálogo en vez de la confrontación, un mecanismo de impulso a los cambios que la ciudadanía espera. Lo vamos a analizar al regresar. Quédese usted en nuestra sintonía. El principio básico de una democracia sana es el diálogo abierto y la transparencia, lo dijo Peter Fenn, estratega y político estadounidense. María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República, bienvenida a Contacto Directo. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de Coavisa. Buenos días. En las últimas elecciones, Lenín Moreno le ganó al candidato de la oposición con 200.000 votos, más o menos. Un resultado apretado. Y ya sabemos también el alboroto que se armó cuando uno de los hombres cercanos al presidente Moreno, siendo secretario de Presidencia, Eduardo Mangas, dijo que habían perdido la primera vuelta, la segunda, que eso no fue ganado, etcétera. Esta consulta, vicepresidenta, de ganar el sí, ¿termina siendo un espaldarazo al presidente Moreno? ¿En la práctica lo ven como una especie de tercera vuelta electoral de respaldo al presidente Moreno? Bueno, quiero primero ser enfática y primero disculpar por la disfonía, pero es parte de lo que este proceso también de campaña electoral nos deja. Ser enfático del que el triunfo de Lenín Moreno en abril del 2017 no está en discusión. Siguiente, efectivamente, uno de las promesas y compromisos de campaña electoral, porque ha sido una característica permanente del presidente Lenín Moreno, ha sido precisamente impulsar un diálogo que posibilite no solo el reencuentro entre ciudadanos, sino que tienda puentes con los distintos sectores. Y es precisamente el resultado de ese diálogo nacional, amplio, plural y democrático, el que ha tenido como una respuesta, siendo consecuente con las demandas de la ciudadanía, de los distintos sectores, el impulsar una consulta popular, que si bien es impulsada por el gobierno a través de su presidente Lenín Moreno, definitivamente es el resultado de lo que la gente demanda en las urnas. Es una consulta evidentemente ciudadana. Aquí el respaldo, más allá de evidente impulso, respaldo al gobierno de todos, que está cumpliendo sus promesas de campaña, que tiene un programa de gobierno en plena ejecución, definitivamente es un respaldo a la democracia, al derecho de participación, que es lo que reivindicamos Lenín Moreno y el gobierno de todos en el marco de la consulta popular. Le preguntaba por ese respaldo porque es cierto, Lenín Moreno llegó a la presidencia, pero llegó en un binomio con Jorge Glass, que hoy está en la cárcel, en ese entonces con el padrinazgo de Alianza País, desde el ala correísta al ala morenista, porque allí todavía estaban unidos, y quienes se separaron de Alianza País creen que Moreno ganó porque era el candidato de la Revolución Ciudadana o del expresidente Correa. Por eso pregunto si de ganar el sí en la consulta sería una oportunidad para reforzar el mandato del presidente Moreno y ahí también impulsar los cambios que se requieren ya con ese impulso. Insisto, creo que es un respaldo a la democracia y el derecho de participación de la gente, pero evidentemente quien lo impulsa, que cuenta con un importantísimo respaldo popular mayoritario, no solo eso se ve reflejado en las encuestas, sino en la realidad, en lo que podemos palpar en los territorios, en el acercamiento importante con los distintos sectores, teniendo absolutamente claridad de que el programa de gobierno que ganó en las urnas y que está en plena ejecución, evidentemente fue el que la mayoría del pueblo ecuatoriano aportó. Pero en el marco
marco precisamente del diálogo nacional, lo que se espera es nutrir ese programa de gobierno con una línea y unos principios claramente establecidos. Es evidente que el respaldo con que cuenta el gobierno nacional es mayoritario. Creo que efectivamente el pronunciarse o el ser consecuente con lo que demanda la gente, con lo que los distintos sectores, recordemos que más de 700 organizaciones, movimientos sociales, colectivos políticos han impulsado, gremios, han impulsado más de 2.700 preguntas en una convocatoria a este diálogo nacional que en el marco de la conformación de las preguntas o de los contenidos de las preguntas de la consulta popular hizo el presidente de la República. Es decir, hay una consecuencia plena con lo que demanda la gente. Fruto también de los diálogos que han mantenido con distintas organizaciones de sectores, más de 4.000 propuestas que han recibido, pero en esas conversaciones y diálogos, pues usted habrá sentido cuál es la expectativa de quienes incluso desde algunos sectores creen que después de la consulta ya podría venir un verdadero cambio, incluso de modelo, incluso en lo económico y no más de lo mismo o medidas parches. Lo cierto es que hay un antes y un después de esta consulta. ¿No será oportunidad también para renovar incluso el equipo que el mismo expresidente Correa les dice, medio gabinete de Moreno era mi equipo? A ver, aquí, digamos, el proceso político, quienes asumimos la política de forma responsable, no tiene dueños ni dueñas. El proceso nos pertenece a todos. Miles hemos ayudado a construir y creo que son innegables las conquistas alcanzadas en este proceso. Pero sin dudas existen errores definitivamente que hay que corregir. Es necesario hacer los ajustes fundamentales para poder proyectarse hacia el futuro. Aquí, con la consulta popular, estamos rescatando la génesis de este proceso político, reivindicando los principios fundacionales, no solo del proyecto de Revolución Ciudadana, sino de un gran acuerdo nacional que implicó en el marco de uno de los procesos más democráticos que ha tenido el país, como es el proceso constituyente, efectivamente esos principios que se plasmaron al aprobar la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano la Constitución del 2008. Estamos retomando, estamos regresando a ellos. Creo que la consulta popular es un mecanismo fundamental para ese objetivo y tenga la plena seguridad que todo proceso transformador necesariamente debe tener la impronta de la crítica y la autocrítica permanente. Un proceso necesariamente tiene que renovarse, que repensarse. En eso hemos sido absolutamente claros y el presidente de la República sin duda lo ha reiterado en varias ocasiones. Y en esa misma línea, sobre la reelección indefinida y la pregunta que se refiere a eso, usted mismo impulsó el cambio en la Constitución para permitir las reelecciones indefinidas. ¿Reconocieron un error? ¿No se puede cambiar una Constitución para favorecer un proyecto político o peor aún, un partido o un movimiento político? Por eso es que hoy hablan de volver a esos principios de Montecristi, a lo que quedó establecido en 2008, ¿o qué les hizo cambiar de parecer? Bueno, me parece que en este mismo espacio y en todos los medios he sido absolutamente clara en reiterar algunos temas. Primero, la política, la democracia y la sociedad no son procesos estáticos, son procesos dinámicos. Y es no solo nuestro derecho, sino fundamentalmente nuestra responsabilidad, sobre todo de quienes hacemos política, entendiéndola como esa pasión por el servicio a los demás, como la necesidad de estar sintonizada con las demandas ciudadanas. En su momento, así como en el 2014-2015, en el marco del proceso de enmiendas constitucionales, existían algunos elementos que nos motivaron a apostarle a esa decisión que evidentemente es legítima, es legal. De hecho, la propia Constitución establece los dos mecanismos para lograr, digamos, las enmiendas constitucionales, sea a través de consulta popular o vía asamblea, con la legitimidad que tiene el espacio legislativo. Sin dudas, existe una nueva etapa del proceso político. Hay nuevos elementos de reflexión que nos conducen a retomar esa génesis del proyecto político, precisamente porque hemos visto y hemos sentido como resultado del diálogo nacional que no estuvo en sintonía con lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos demandan. Y es responsable
corregir los errores y sobre todo asumir la responsabilidad que tenemos con aquellos que son finalmente el objetivo de la acción cotidiana desde un gobierno, desde un actor político que es finalmente los ciudadanos. Y tampoco estuvo en sintonía con lo que demandaba la ciudadanía ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, el Consejo Transitorio que plantean, que va a tener las facultades de evaluar a todas las autoridades elegidas a través del Consejo de Participación, ¿qué garantiza el que no vuelvan, como les critica la campaña por el no, las épocas del reparto? Pensando también en el reparto de la última década, donde se quedaban en estos puestos solo quienes simpatizaban con Alianza País, pero que sea la puerta y la oportunidad para llegar a lo que se aspira, y es que esos consejeros sean ya de elección popular. Bueno, aquí una aclaración. La propia Constitución estableció el mecanismo de conformación del Consejo de Participación Ciudadana. Somos unos convencidos de que esa es una conquista indiscutible de Montecristi, pero que no ha dado los mecanismos de composición, siendo legales, no revisten de la legitimidad que debería tener su representación, porque finalmente es una representación que no refleja ni la diversidad de la sociedad ecuatoriana, ni la representatividad de los distintos sectores que la integran. Lo que estamos planteando es cambiar lo que establece la Constitución para que esa legalidad se revista de la legitimidad que podría tener o que debe tener un escogitamiento, una selección de quienes representan el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través del voto universal. Y aquí es importante hacer algunas puntualizaciones porque efectivamente se ha tratado de tergiversar la verdad, se ha tratado de confundir a la ciudadanía. El anexo 3, de forma clara y expresa, establece que el Consejo de Transición, cuyos parámetros para el escogitamiento, incluso en el Consejo ya final, en el Consejo que se va a conformar, en el Consejo definitivo, establece claramente de que serán los mejores hombres y mujeres, que no tengan un pasado que tenga alguna tacha. Es decir, no solo la probidad, sino un pasado, una trayectoria intachable, incuestionable, pero fundamentalmente que no tenga relación ni con el poder político, ni con el gobierno de turno y finalmente ni con las organizaciones políticas. Pero aquí permítame hacer una aclaración que es necesaria. El anexo 3 establece de forma clara y contundente que el Consejo de Transición será absolutamente improrrogable y durará hasta que el nuevo se conforme. Y este Consejo definitivo se conformará en el marco de las elecciones seccionales, es decir, en el marco de las elecciones de los GATS del 2019, para que no haya duda, como lamentablemente en algunos espacios se ha dicho que durará hasta el 2023. Eso es absolutamente falso. Son las razones por las cuales apoyan el sí en esta consulta popular. María Alejandra Vicuña, la vicepresidenta de la República, hoy en Contacto Directo. Gracias por habernos hablado. Gracias. A usted. 7:32. Vamos a una pausa y en instantes estará Pavel Muñoz, asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana y presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. La consulta popular como resultado del diálogo y no de la confrontación. Las razones del no basadas en un mandato popular que se evaporó por la división en Alianza País, lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El diálogo planteado por el presidente Lenín Moreno como eje de gobierno en lugar de la confrontación se supone que no es para que solo se sientan tomados en cuenta los actores sociales y políticos, según se le deslizó a Eduardo Mangas, sino para lograr acuerdos mínimos de unidad nacional y gobernabilidad democrática. En ese sentido, las 7 preguntas de la consulta popular son una muestra que combina inquietudes de izquierda y derecha. Pavel Muñoz, asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, un gusto. Luego del estrecho resultado en la segunda vuelta presidencial y de la apretada mayoría en la Asamblea lograda en la primera vuelta, ¿por qué se objeta una consulta popular que refleja inquietudes de todos los sectores? No se objeta, Alfredo, buenos días nuevamente, y a la ciudadanía sobre todo, no se objeta. De hecho, nosotros fuimos también con el presidente de la República y cuando éramos 74 asambleístas nos reunimos con él y le dijimos que vamos adelante con una consulta popular. Lo que le dijimos es que haga una buena selección de los temas. ¿Por qué? Porque al menos 5 de las preguntas podían hacerse ya en trámite ejecutivo o legislativo. Déjeme ponerle un ejemplo. Por ejemplo, el tema de la ley de plusvalía. Yo creo que aquí el país no ha ganado 9 meses, aquí el país ha perdido 9 meses. Usted conoce el trámite legislativo, Alfredo.
si él presentaba un proyecto económico de carácter urgente, esto se hubiera aprobado hace 3 meses, hace 4 meses, hace 5 meses, reformas a esa ley. Incluso aunque no hubiera tenido mayoría, si hubiera habido, digamos, un veto y no hubiera habido mayoría para ratificarse en la Asamblea. Eso es verdad, pero por eso mismo, si eso es cierto, daría la impresión que esta pregunta es de un carácter simbólico respecto a los temas tributarios, por ejemplo, que usted ha manejado y usted sabe de que los proyectos del presidente no iban a ser necesariamente aprobados, aunque sea por la mayoría de ese país. Alfredo, lo que necesitamos fomentar es una economía productiva y eso nos lleva a combatir a las economías especulativas. Todos los actores, absolutamente todos, están claros que necesitamos una ley que combate la especulación. En ese sentido, si esta ley tiene que ser mejorada, pero no derogada, debíamos trabajar entonces en su mejora. Le aseguro que hubiera tenido la mayoría para hacer las mejoras. Le pongo 2 ejemplos. Volver a discutir, por ejemplo, excluir al sector inmobiliario de la ley o poner la ganancia ordinaria vinculada con la tasa hipotecaria con la cual compramos muchas veces una casa, un departamento, más 2 puntos adicionales. Pero esa es una discusión técnica. Haber llevado esto al terreno plebiscitario, además me parece que es un grave error. Fíjese, ¿por qué digo esto, Alfredo? Y nada más que un cuadro para poder graficar lo que he señalado. Ahora, pero más allá de objeciones puntuales, en vista del tiempo que tenemos, a las preguntas, aparentemente el meollo del asunto lo revela el asambleísta Augusto Espinosa de la bancada de Revolución Ciudadana. Escuchemos. Yo creo que el bloque entero está a favor del diálogo, pero también el bloque entero está a favor de que se reconozca todos los avances que se lograron durante los últimos 10 años en la Revolución Ciudadana. Y también que todo ese diálogo gire en torno a la propuesta que ganó en las elecciones, que es la propuesta que efectivamente encabezó el presidente Lenín Moreno, y que esa propuesta se enriquezca. Ahora, si las líneas rojas fueron fijadas en el mandato popular recibido en las elecciones de presidente y asambleístas, ahora el pronunciamiento popular de la consulta sustituye el mandato de esas ajustadas elecciones. Permítame ir a algunas ideas fuerzas sobre los argumentos de por qué hemos decidido votar no en 3 preguntas de Alfredo, además señalando que con las dos intervenciones anteriores me ha quedado poco tiempo. Insisto, nosotros hemos estado a favor de una consulta popular. Lo que estamos en contra es de una consulta popular que haya violentado la Constitución, particularmente el artículo 134, el artículo 104, el artículo 438 y el artículo 205 de la Constitución, que no le deja clara a la Asamblea que pueda definir los miembros del Consejo de Transición. Elemento número 2, el problema son los contenidos de la consulta, y aquí lo que hemos criticado son que al menos 5 de las 7 preguntas tengan, si usted quiere, la posibilidad de haberse llevado ya vía ejecutiva o vía legislativa de manera más expedita. Y un tercer elemento, la ciudadanía cree que estas son las preguntas, nada más si me ayuda la cámara, las 7 preguntas que están en la papeleta, pero realmente las preguntas están atrás, ciudadanos, a ponerle mucha atención, porque es en los anexos donde se juegan las reformas y lo que nosotros hemos catalogado como inconstitucionales. Es por eso que respecto a la pregunta 2, nosotros hemos señalado, fíjese, a mí no me parece que esta no es una pregunta que no nos quite el sueño. Puede ganar el sí como puede ganar el no. Pues es legítimo que un sistema político pueda tener, digamos, postulación indefinida o una sola reelección. Aquí el problema es que se violenta un principio jurídico que es la irretroactividad de las leyes y por lo tanto le convierte a esta en una pregunta con dedicatoria. El ejemplo de la pregunta 3, que a mi juicio es la más perjudicial porque tiene al menos 5 partes. ¿Usted quiere llevarles a los consejeros a la casa? De acuerdo, yo le apoyo. Yo era proponente de juicio político a la presidenta del Consejo de Participación. ¿Usted quiere elegir a los nuevos? Yo fui proponente también cuando tuve una reunión con Miguel Carvajal y le decía que exploremos esa vía. Pero el gran problema está en el escenario de transición, Alfredo. En el escenario de transición, este Consejo podría prorrogarse más allá de lo necesario porque no se están haciendo en este anexo ya de por sí complicado y grande, no se están haciendo reformas al Código de Democracia para que permita, digamos, la elección pronta de los nuevos consejeros. Pero hoy prevalece el mandato popular que es de inmediato cumplimiento. Y fijar la fecha de las elecciones lo hace el Consejo Electoral. Ahora también el nuevo mandato es otro asunto de fondo. 106, se basa en el pronunciamiento popular sobre temas que el expresidente Correa se negó a consultar porque Alianza País tenía 100 asambleístas. Entonces lo que se plantea en la ciudadanía es 100 asambleístas suplantaban al pueblo
¿Es eso legítimo, democrático? O sea, ¿por qué no se consultó? Porque todo esto se pudo haber consultado antes. O como usted dice, haberlo resuelto mediante leyes, pero no lo han hecho. Alfredo, esta constitución aprobada por más del 60% de la ciudadanía ecuatoriana contempla también un mecanismo de enmienda constitucional, y esa es que las enmiendas van por trámite legislativo. Lo bueno que tuvimos en esa ocasión, y usted lo recuerda, es que tuvimos un año entre el primer debate y el último debate para procesar estas reformas. Con lo cual aquí, insisto, Alfredo, no estamos nosotros en contra del pronunciamiento ciudadano, pero siendo el pronunciamiento ciudadano oro en polvo, había que escoger mejor las preguntas. Y en ese sentido, respecto a una pregunta que tiene dedicatoria a un solo ecuatoriano de los 16 millones, le decimos no por los argumentos que hemos señalado. A la pregunta pero se podría decir lo mismo. Digamos, esa reforma también tenía dedicatoria a un solo ciudadano, que era Rafael Correa, para que se reelija indefinidamente. Pero estaríamos complicados, Alfredo, si hacemos de esto una competencia de quién comete más errores, ¿no es cierto?, y de cuáles son los errores más grandes. A mí me parece que lo importante, porque yo coincido con usted, una parte importante de esto, Alfredo, ¿no es cierto?, es cómo votemos del 4, pero lo más importante incluso está cómo el país amanezca el 5. Si seguimos manteniendo los números, yo no sé si usted ha revisado las últimas encuestas, donde el 45% cree que el camino va por el Ecuador va por el camino equivocado, el 34% dice no saber el rumbo que el presidente quiere darle al Ecuador, y el 61% cree que el presidente Moreno está atacando mal el principal problema, que es el desempleo. En ese marco se está jugando la consulta, Alfredo. Por lo tanto, aquí me parece que darle todo el poder que se le podía dar a un ejecutivo que no ha presentado un rumbo claro del país, pasemos de la descorreización a lo que propone el gobierno, y eso no está claro. Por eso nuestro no en la 2, en la 3 y en la 6. Pavel Muñoz, asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias también. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Nos encontramos mañana. Contigo hasta el Alfredo del lunes. Conmigo hasta el lunes, después de la consulta.